El devastador incendio que arrasó Notre Dame el 15 de abril de 2019 destruyó los niveles superiores. El daño es incalculable, pero no afectó a lo más valioso de la catedral. ¿Cómo consiguieron los constructores que sobreviviera a 8 siglos, a los envites de la historia y a las inclemencias del tiempo? Gracias a las investigaciones de los especialistas, descubriremos los secretos de los constructores, desde la Edad Media hasta la restauración del siglo XIX de Viollet-le-Duc. ¿A qué dificultades se enfrentaron los peones, los canteros o los excavadores? Hemos seguido las huellas de los constructores. La catedral ha sufrido constantes modificaciones desde que comenzó su construcción con Maurice de Sully en la década de 1160. El proyecto involucró a generaciones de artesanos anónimos que usaron su extraordinario ingenio para embellecerla. Trabajaron con la tecnología más avanzada. Es una reinvención de la arquitectura en piedra. En la década de 1220, con la obra casi terminada, los constructores hicieron grandes cambios. Desmontaron el armazón. Levantaron las paredes 2 metros. Rehicieron los arbotantes y construyeron un pináculo. Transformaron las ventanas superiores en altísimas paredes de cristal. A finales de la década de 1230, levantaron por fin las 2 torres de 69 metros. Notre Dame, los secretos de los constructores, episodio 2. ¿Pero son las torres que conocemos hoy como fueron planeadas inicialmente? No está del todo claro. Andrew Tallon y Danny Sandron han descubierto restos de un incidente en la base de las torres. Descubrimos que una vez construido el primer nivel de la fachada oeste de Notre Dame, con los pórticos y tantas toneladas de piedra ensamblada, estaba ligeramente inclinada hacia adelante. Esos 30 centímetros de inclinación se puede ver a simple vista desde los alrededores. ¿Cómo reaccionaron los constructores al ver que la fachada se inclinaba? ¿Qué podían hacer? Poca cosa más allá de esperar y ver cómo reaccionaba con el tiempo. Nos podemos imaginar el miedo y la incertidumbre del arquitecto y su equipo, preguntándose si podrían seguir construyendo o no. Podría pasar que el terreno se estabilice y que la fachada deje de inclinarse, y así se puedan construir los niveles superiores. Los niveles superiores están rectos. Y de alguna manera, el terreno consiguió estabilizarse. Pero este incidente obligó a los constructores a levantar 2 torres más modestas que lo que tenían previsto. ¿Las habrían coronado con pináculos como Eugène Viollet-le-Duc supuso en el siglo XIX? A mediados del siglo XIII, tras 70 años de obras, el edificio estaba terminado. ¿Cómo acogieron los parisinos a este edificio tan excepcional? Debemos ponernos en el lugar de los habitantes de la Edad Media. Podían ver la catedral desde fuera, en la visión general de la ciudad, pero la perdían de vista una vez dentro de ella, hasta que se topaban con su fachada a unos pocos metros de distancia, en una plaza tan pequeña como la de Notre Dame. La catedral no es algo que se vea solamente, también se escucha. Las torres contaban con enormes campanas de bronce. Las de la Edad Media ya pesaban 500 kilos, pero a lo largo de los siglos se le añadieron otras enormes, como la de Emmanuel, de 13 toneladas. ¿Cómo aguanta la estructura de piedra el peso de semejantes gigantes de bronce? Los maestros constructores tuvieron la idea de colgarlas de un campanario, una estructura de madera construida dentro de la torre de piedra. Cuando las campanas se balancean, la flexibilidad del marco de madera absorbe la presión que producen y evita que la vibración deteriore la estructura superior.
En la Edad Media, la Iglesia era la dueña del tiempo. Las campanas de las iglesias marcaban el ritmo de la vida de los parisinos. Tocaban a la hora de levantarse y al final de la jornada. Advertían de un peligro y anunciaban las celebraciones. Hay algunos ejemplos impresionantes, como que para marcar el nacimiento del heredero del trono de Francia, las campanas podían tocar durante 3 días y 3 noches sin parar. No se podía dormir en París en ese momento. Se dedicaban a celebrarlo. Aunque en la década de 1240 la catedral ya tenía la forma que conocemos, la obra estaba lejos de terminar. La originalidad de esta obra se vio amenazada por edificios más recientes, pues Notre Dame inició una ola de construcción sin precedentes que duró 70 años. En aquel momento nadie usaba el término gótico, sino opus Francigenum, que significa al estilo francés, ya que se extendió por todo el Reino de Francia y de ahí a toda Europa. El gótico francés se puede encontrar desde Uppsala, en Suecia, hasta las zonas más occidentales de Portugal y Chipre. Y creo que es porque permite dimensiones gigantescas. Permite obtener una bellísima luz en el interior. Es el clímax de la cultura medieval del momento. Lo más fascinante para aquellos que venimos del este, especialmente para Alemania, era el dominio técnico. Eran capaces de esculpir la piedra con gran precisión. No sabían calcular fuerzas, pero sí sabían mantenerlas en pie. El estilo del gótico reside en los constructores franceses y su estilo de vida, en los que viajar era fundamental. Estos movimientos están documentados en el cuaderno de bocetos del maestro Villard de Honcourt, que viajó hasta Hungría a mediados del siglo XIII. Dibujó planos allá donde fue, los arbotantes de la Catedral de Reims o el buey de la Catedral de Laon. Esta gente viajaba mucho. Es posible ver un elemento nuevo en una catedral de Francia y pocos años después verlo también en Inglaterra. Para construir catedrales, viajar era la única manera de dominar la complejidad técnica de oficios tan especializados como estos. Las técnicas de construcción han seguido avanzando desde que empezó la construcción de Notre Dame. Ahora el metal ocupa un papel fundamental, pues ha abierto grandes posibilidades para los constructores. La combinación de mampostería y metal tiene muchos siglos. Sabemos que el uso sistemático de metal comenzó en esta época, igual que su incorporación a la mampostería. Ya estaba presente en Notre Dame, en las uniones que reforzaban las secciones superiores del coro y en las ventanas para mantener los ladrillos unidos. Pero fue en otra iglesia donde quedó claro su potencial, gracias a un sistema de uniones en los muros que permitieron convertirlos en enormes ventanas. La Sainte-Chapelle, terminada en 1248 en el corazón de la Ile de la Cité, marcó el inicio del gótico radiante. Se levantó para que albergara las reliquias de la corona de espinas de Cristo. Luis IX, también llamado San Luis, se hizo con el trono en 1226 y las llevó a París. Era la reliquia más preciada y valiosa de todas. En el mundo de las catedrales, donde existía una gran rivalidad, la Sainte-Chapelle fue un reto para la diócesis de París. Notre Dame parecía realmente sombría a su lado. Y por eso se empezaron nuevas reformas a mediados del siglo XIII. El objetivo era agrandar el transepto y transformar las ventanas de las dos fachadas en enormes rosetones de 13 metros de diámetro.
En el campo de la arquitectura, esto marcó el inicio de una nueva era. Los rosetones del transepto son el elemento arquitectónico más complejo que podamos imaginar. ¿Quién fue el arquitecto? ¿Cómo lo hizo? La fachada sur del transepto nos da una pista muy valiosa. En la base hay una extraña inscripción que menciona el nombre del maestro constructor. En el año 1257 de Nuestro Señor, el 12 de febrero, se comenzó la obra en honor de la Madre de Cristo por el maestro Jean de Chelles, constructor de profesión. Gracias a esta inscripción, los historiadores han atribuido la fachada norte y el comienzo de la fachada sur a Jean de Chelles, hasta que murió en 1257. No hay fuentes ni descripciones sobre nada de esto. Todo lo que hemos podido averiguar sobre las fachadas de París proviene de las propias fachadas. Recientemente, el equipo de Stefan Albrecht ha hecho análisis de las fachadas del transepto. Después de mucho trabajo, identificamos el plano exacto de cada fachada y comenzamos a preguntarnos qué era lo que podíamos sacar de ellos. Así que tomamos los dos planos, los colocamos superpuestos y, sorprendentemente, descubrimos que eran totalmente idénticos. Si las fachadas son idénticas, significa que se construyeron con el mismo plano, como ha demostrado el trabajo de Stefan Albrecht. Sin duda, Jean de Chelles las diseñó y otros maestros constructores las construyeron tras su muerte. Si analizamos el transepto detenidamente, podemos comprobar que las dos fachadas datan claramente del mismo periodo, por lo que dos talleres distintos tuvieron que trabajar al mismo tiempo. Dos talleres trabajando a la vez con un mismo plano. A mediados del siglo XIII, la organización de la obra era algo más elaborada y su producción era cada vez más compleja. En la misma Notre Dame se puede observar una profunda transformación. Nos adentramos en un nuevo nivel de diseño a conciencia, y eso tiene mucho que ver con el nuevo uso de la piedra. La piedra ya no se colocaba horizontalmente, sino que se convertía en una membrana, como una tela de araña. El oficio ha evolucionado mucho. Ahora se preocupan mucho más por la geometría y por el uso de ciertas herramientas, por ejemplo el compás, para generar nuevos diseños. El término arquitecto aún no se usaba en el siglo XIII, aunque esta nueva generación de maestros constructores estaba más cerca de los círculos científicos. El uso de la geometría los ayudó a acelerar la construcción. La complejidad de este rosetón, con sus nervaduras de 20 centímetros de diámetro, es evidente. Su diseño repite simétricamente los mismos elementos y, por tanto, los mismos bloques de piedra. La tracería, el armazón de piedra, se sostiene mediante piezas de metal. Al trasluz se aprecian los aros de metal que rodean los 80 medallones. Al igual que los herreros, los cristaleros también tuvieron trabajo. Cada rosetón contiene 180 metros cuadrados de superficie que cubrir. Fue otro proyecto dentro de este proyecto. Los cristaleros fabricaban discos de vidrio coloreado. Los vidrieros los cortaban en paneles en sus talleres y formaban dibujos a tamaño real. Estos paneles se pintaban con tonos grises y se sujetaban con varillas de plomo. Estos paneles parecen frágiles, pero los del rosetón norte han resistido vientos, cambios de temperatura e incluso el incendio de 2019. El transepto se terminó en torno a 1270. Sus rosetones eran 4 veces más grandes que las enormes ventanas de la Sainte-Chapelle. Eran los más grandes de la cristiandad. La catedral tenía la misión de recordar a los fieles al sagrado Jerusalén y transmitir qué es lo que podemos esperar después de esta vida terrenal, material y corpórea.
Imagina a los campesinos acudiendo al servicio. Pensarían que era un milagro que se pudiera construir algo tan grande y de tanta belleza. Al entrar, se percibe la grandeza del mundo. La luz se filtra a través de las ventanas y deja ver el mundo inmaterial que hay tras ellas. Es extraordinariamente profundo. A finales del siglo XIII, se levantaron las capillas junto a los arbotantes. Después de más de un siglo, se había terminado la construcción. Solo quedarían algunos ajustes para poder seguir embelleciendo la catedral. Una de las obras maestras son los paneles de piedra que cierran el coro. Pero los gustos cambiaron con el tiempo. El Renacimiento, que empezó en el siglo XV, se alejó del arte medieval. Las grandes obras de los constructores eran ahora los castillos del Valle del Loira. En aquel momento comenzaron a usar un nuevo término para referirse a la arquitectura de Notre Dame de manera despectiva: gótico. Fue acuñado por el famoso artista y teórico del Renacimiento italiano, Giorgio Vasari. Vasari, con conocimientos de la arquitectura de la antigüedad, veía desproporcionadas las medidas de la arquitectura gótica. Era salvaje, bárbara, poco civilizada. El desprestigio de la arquitectura medieval marcó el inicio de una gran época de escasas construcciones. ¿Cómo explicar el destino de Notre Dame? Para entenderlo, debemos prestar atención a otros constructores, reyes, ciudadanos y un poeta en concreto. Desde el siglo XIII, Notre Dame ha sido el enclave de grandes ceremonias y procesiones que reunían a toda la capital. Poco a poco se convirtió en una especie de santuario nacional. Y sus lazos con la monarquía no hicieron más que fortalecerse. La gente iba porque era enorme. Cabían muchas personas. Y era ideal para las comunicaciones públicas, hasta para los reyes. El rey Felipe el Hermoso convocó los primeros estados generales allí en 1302. En la nave de la iglesia hubo una estatua armada de él hasta la Revolución. Al reconocerse la importancia de la catedral, la diócesis de París se elevó a la categoría de archidiócesis en 1622. Pero el momento decisivo llegaría años más tarde. Fue inmortalizado por un grupo de estatuas de mármol que adornan el altar mayor. Como no podía engendrar un hijo, Luis XIII juró ofrecer el reino a la Virgen María si ésta le daba un heredero. Su deseo se hizo realidad en 1638 con el nacimiento de Luis Dieudonné, el futuro rey Luis XIV. Ese juramento convirtió a Notre Dame en la protectora del reino y, por tanto, en la capital simbólica y política de la Edad Media. Así se convierte en capital religiosa de todo un país y ganará cada vez más importancia en los siguientes siglos. Notre Dame se convirtió en la catedral del reino. Su gran órgano, que no dejó de mejorarse desde 1400, tocaba el Te Deum en honor a las tropas victoriosas. También se exhibían en la nave las banderas de los enemigos derrotados, junto a grandes pinturas donadas por el gremio de los orfebres. En sus inicios, la Revolución confirmó el nuevo estatus de Notre Dame. En 1789, las misas que se celebraron en la catedral marcaron los grandes hitos de la Revolución. Pero en 1793,
un decreto prohibió los símbolos religiosos y monárquicos. Un duro mazazo para una catedral tan íntimamente ligada a la monarquía. La destrucción de las estatuas de la fachada de Notre Dame en 1793 es parte de una política que obligaba a retirar de los edificios públicos los símbolos monárquicos, religiosos y feudales. La destrucción no fue espontánea ni poco organizada. El Archivo Nacional conserva los documentos, decretos, presupuestos e informes. El plan era preciso y detallado. Cada golpe de martillo era contado por un empresario llamado Bagan. Bagan señala incluso que sería necesario reparar los adoquines dañados por la caída de las estatuas. Todo corría a cargo del gobierno de manera sistemática. ¡Primer golpe! Se decapitaron las estatuas de la Galería de los Reyes. También las de los Reyes Magos y la de San Marcelo de Trumó. En total se mutilaron cientos de estatuas. El empresario Bagan hizo que se taparan con pintura negra las flores de lis y las coronas de las vidrieras. Entonces, ¿por qué se respetaron las estatuas del juramento de Luis XIII? En realidad, la Revolución conservó la mayoría de las obras de arte, incluidas las religiosas, pues se les atribuía valor histórico o artístico. En 1790, estas obras se trasladaron a unos almacenes revolucionarios, que facilitaron la creación en 1795 del Museo de los Monumentos Franceses, uno de los primeros de Francia. Los restos de los reyes decapitados permanecieron durante 2 años en la plaza de la iglesia, que se convirtió en un vertedero. En 1795, por motivos de salud pública, las autoridades subastaron las estatuas destrozadas. Se utilizarían como relleno en la construcción de una mansión privada en la calle de la Chaussée d'Antin, en París. Los bloques cuadrados se utilizaban en la construcción, pero las cabezas recibían otro trato. No tenemos mucho tiempo. Las cabezas de los reyes y las partes esculpidas de los pórticos se enterraron en un foso privado. ¿Fue un gesto monárquico? Es posible, pero no podemos asegurarlo. Yo creo que fue más un gesto de piedad. El secreto se guardó bien, pues el rastro de las estatuas se perdió durante casi 2 siglos. Y reaparecieron por pura casualidad en 1977. Durante la obra de construcción del sótano del Banco Francés para el Comercio Exterior, los trabajadores desenterraron este tesoro arqueológico. Estas estatuas datan del siglo XIII. Están rotas, pero se pueden recomponer. Se identificaron rápidamente las cabezas de los reyes y se trasladaron al Museo de Cluny de París. Se supervisaban con suma atención las obras de destrucción de Notre Dame, porque se rebautizó a la catedral con el nombre del Templo de la Razón, para empezar a acoger las ceremonias de una nueva religión revolucionaria. A pesar del fracaso de esta religión y las obras de destrucción, Notre Dame empezó a ser un símbolo fundamental de la nación. Unos años más tarde, en 1804, Napoleón eligió para su coronación la Catedral de París en vez de la de Reims, donde muchos reyes habían sido coronados. Napoleón crea una nueva dinastía, con un nuevo santuario que es adecuadamente urbano, cívico y popular. La famosa pintura de David nos muestra una catedral resplandeciente. No obstante, se tuvo que ocultar la destrucción de la Revolución y la erosión del tiempo detrás de tapices, ya que, a principios del siglo XIX, Notre Dame estaba en un pésimo estado. La caída de Napoleón y la vuelta de la monarquía llevó a la catedral a las tinieblas. ¿Cómo se convirtió Notre Dame en un resistente monumento nacional e internacional? La catedral le debe su extraordinario destino a un poeta, Víctor Hugo,
quien publicó una obra que haría historia: Notre Dame de París. En realidad es Víctor Hugo quien le da un carácter, quien la convierte en un personaje. Es la figura central de su novela. Y es la imagen de una estructura enorme, melancólica, misteriosa y compleja. Esta famosa novela sumerge a los lectores de la monarquía de Julio en el París medieval, junto a la bella Esmeralda y el jorobado Quasimodo. Es un París de multitudes, de tumulto, de gente común, de pequeños comerciantes, de tiendas pequeñas. Es una Edad Media legendaria que combina un poco de todo, una Edad Media romántica. La novela fue un bestseller. Transformó la forma en la que los parisinos veían su catedral. Es raro que se tuviera que escribir una novela para que de repente se pudiera apreciar el valor de algo que habían tenido delante de sus narices 700 años. Si Víctor Hugo no hubiera puesto la atención en la catedral, si hubiera dejado las cosas estar, Notre Dame no seguiría en pie. También se puede explicar el pésimo estado de la catedral por la aversión que rodeaba al gótico desde el Renacimiento. El gusto común y prevalente no favorece a la Edad Media. A la gente le gustan las formas sencillas, con un volumen euclídeo. Víctor Hugo afirma sobre la Magdalena: es arquitectura clásica, no es nuestra arquitectura. Es griega y romana. La arquitectura francesa, la nacional, es gótica. Es Notre Dame de París. A principios del siglo XIX, el gótico obtuvo una nueva acepción. Se convirtió en sinónimo de genialidad francesa, de arte nacional. La gente poderosa que buscaba símbolos para establecer su legitimidad lo vio como una oportunidad. Esto es una dinámica propia del siglo XIX. Después del abismo revolucionario y la experiencia imperial, se combina el equilibrio entre las élites y el pueblo. Notre Dame es claramente uno de esos sitios que son a la vez populares y prestigiosos. Hay muchos motivos para lanzar una campaña mediática a favor de la restauración de Notre Dame. El proyecto de restauración debía respetar la política de conservación del patrimonio, liderada por Próspero Mérimée, que había dirigido la Administración de Monumentos Históricos desde 1834. Esta gran restauración transformaba profundamente el monumento, lo que llevó a alguna gente a decir que Notre Dame era una catedral decimonónica. Se la asoció con un nombre: Eugène Viollet-le-Duc. ¿Quién era este brillante delineante autodidacta fascinado de la arquitectura medieval? ¿Cómo trabajaba este polémico e inusual arquitecto? Cuando la obra empezó en 1843, solo tenía 30 años y muy poca experiencia. Pero no estaba solo, ya que el proyecto fue confiado a dos arquitectos, y primero a Jean-Baptiste Lassus, que era el autor de varias restauraciones, incluida la de Saint-Chapelle. Al principio estaba claro que era Lassus quien estaba realmente a cargo del proyecto. Era mayor y era el que había comenzado el proceso. Es muy buen arquitecto, pero le falta la brillantez de Viollet-le-Duc. ¿Cómo restaurar Notre Dame? ¿En qué principios nos basamos? ¿Cuáles son los límites? Los dos arquitectos debían responder a estas preguntas en una época donde tenían que inventarse todo. Era una disciplina completamente nueva. Hasta la época de Viollet-le-Duc, los monumentos se reparaban, no se restauraban. Así, cuando se necesitaba una capilla, se construía una con el estilo de la época. Por eso hay catedrales con capillas del siglo XV, con sacristías del XVIII y elementos del Renacimiento. Esto dio como resultado un monumento heterogéneo. Los principios establecidos por Viollet-le-Duc eran sencillos. Usar todo el conocimiento disponible para redescubrir la construcción medieval.
Ambos arquitectos son muy prudentes al principio. No quieren hacer restauraciones descuidadas. Por eso proponen hacer solo las mínimas necesarias. En la primera fase del proyecto, los arquitectos reforzaron las secciones más frágiles y reconstruyeron de uno en uno los 27 arbotantes. También se inspiraron en las estatuas de los reyes de las catedrales de Chartres y Reims, que todavía estaban en las mismas condiciones que en el siglo XIII, y esculpieron 28 estatuas de reyes. La obra fue confiada a empresas que contrataban a compañons. Este gremio de artesanos de élite había continuado mejorando su técnica desde la Edad Media. Aparte de la reconocida experiencia de los compañons, Viollet-le-Duc les atribuye un imaginario de sucesor del gremio de obreros y carpinteros que construyeron Notre Dame. La idea de Viollet-le-Duc es un ecosistema. Se tenían que redescubrir las técnicas antiguas. Era la única forma de asegurar la supervivencia de las construcciones, porque si se traía algo extraño a la estructura inicial, seguramente se introduciría un principio de ruina. Lo que obsesionaba a Viollet-le-Duc era, como si fuera un arqueólogo, el hecho de encontrar la lógica de las piedras y sus formas. La restauración le dio una oportunidad de examinar la construcción de arriba abajo. Casi todo lo que sabemos de la catedral data de este periodo. Fue Viollet-le-Duc quien descubrió los amarres de hierro del coro, así como la forma original de las ventanas superiores de la nave. ¿Cómo lo hizo? Tenía una total y absoluta confianza en su razonamiento particular. Observa los hechos y deduce. Sacó una deducción del descubrimiento de los restos de un pequeño rosetón. Ya lo tengo. Tenemos que desmontar algunas ventanas. ¿Perdón? ¿Has visto las ventanas superiores de la nave? Viollet-le-Duc relacionó su descubrimiento a lo que observó mirando las ventanas superiores. Sus pequeñas columnas no se extendían hasta abajo. De esto dedujo que las ventanas eran más pequeñas y que se apoyaban en pequeños rosetones conocidos como óculos, cuyos restos acababa de encontrar. No importaba si la modificación se había hecho a principios del siglo XIII para permitir que entrara más luz. Viollet-le-Duc quería restaurar el monumento a su estado original. Siente una inmensa pasión por Notre Dame, ya que es un laboratorio para entender los principios del arte gótico y traerlos a la luz, hacerlos de conocimiento público. Pero su proyecto pronto tuvo que enfrentarse a la realidad financiera y a la inestabilidad política. Una nueva revolución irrumpió en 1848, pero la república que surgió de las barricadas duró poco. Napoleón III restableció el imperio en 1853. El regreso al poder de los Bonaparte era una buena noticia para los arquitectos. La Catedral de la Coronación era favorable al nuevo régimen. La carrera de Viollet-le-Duc despegó. Se le confió la restauración de la muralla de Carcassonne. Construyó chapiteles en las torres de la Catedral de Clermont-Ferrand y levantó un castillo derruido en Pierrefonds para las vacaciones de la pareja imperial. Asimismo, se le asignó 6 millones de francos a la restauración de Notre Dame, 10 veces el presupuesto inicial. Viollet-le-Duc y Lassus tenían vía libre. Podían intervenir donde quisieran. Reforma las bóvedas y la fachada. Y reinstala un sistema de drenaje de agua, los arbotantes con sus gárgolas. Añade decoraciones que pueden resultar superfluas, como corchets, cúspides y pináculos. Viollet-le-Duc reconstruye las ventanas originales del transepto. Pintó las capillas.
Trajo una nueva reja de hierro para el coro y construyó una sacristía, una manifestación de su visión neogótica. Rediseñó cada detalle de la decoración y del mobiliario. Incluso fabrica objetos de culto, como sagrarios y cálices. De este modo empieza con la estructura y acaba con los pomos de las puertas. Esa es la obra de Viollet-le-Duc. Sus obras maestras incluyen reliquias neogóticas para la corona de espinas, que se conserva en Notre Dame. Los principios que se habían marcado inicialmente de prudencia y rigor se pierden en la producción final. ¿Cómo se puede interpretar esta evolución de cómo se concebía la restauración? ¿Fue la confianza del emperador? ¿La experiencia que había adquirido? La muerte de Lassus en 1857 dejó a Viollet-le-Duc solo al mando del proyecto. Cuando reforzó el rosetón sur, que estaba en peligro de colapsar, Viollet-le-Duc lo rotó medio pétalo. Es lo que yo llamo la locura del sistema, y que significa que estaba seguro de sus decisiones y podía racionalizarlas, pero la locura niega la realidad existente. El rosetón había cumplido su función en ese estado durante siglos. ¿Por qué no podía seguir así? El enfoque intelectual era vertiginoso. El mismo Viollet-le-Duc lo formuló en una frase controvertida. Restaurar un edificio no es preservarlo, repararlo o reconstruirlo, sino reinstalarlo con una plenitud que nunca podría haber existido en una época concreta. Al principio es incomprensible. Hablaba de restaurar, reinstalar, nunca existió. Hay algo que falla. Pero hay que entender que para él, restaurar un monumento significa ponerlo en un estado ideal. Así, la frase tiene más sentido. Aquí actúa con un poco de maldad porque nos asegura que lo que está restaurando es el principio original. Armado de la ciencia, del saber y de la industria de la época, Viollet-le-Duc creyó que podía hacerlo mejor que el arquitecto medieval. ¿Maldad o megalomanía? En el patio de la sacristía, Viollet-le-Duc hizo que lo representaran como a Maurice de Sully, el fundador de la catedral. Estaba convencido de que su imaginación era simplemente la extensión de su gran aprendizaje y se tomó la libertad de hacer creaciones puras. Sus libros de bocetos están repletos de miles de dibujos de preparatorios, cientos de gárgolas, cada una única. Para la baranda esculpió 54 quimeras que surgieron directamente de su imaginación. Es un aspecto extraordinario de la mente de Viollet-le-Duc. A pesar de lo racional y positivista que era, le fascinaba el ocultismo, el mundo fantasmal. Jugó con la idea de una Edad Media fantástica, grotesca, llena de monstruos y criaturas. No se pueden observar las quimeras desde los alrededores de la catedral. Entonces, ¿cómo se explica la fama del demonio de la melancolía, el estirge? Su fama viene de las reproducciones del conocido grabado de Merion en 1853 y de las fotografías de Charles Nègre y Henri Lesque. El estirge se convirtió en el emblema de Notre Dame en el siglo XIX. En el imaginario colectivo, la obra de Viollet-le-Duc tiene el mismo valor, incluso más, que el verdadero edificio medieval. El arquitecto cubrió la catedral con una profusión de las decoraciones fantásticas que han forjado nuestra visión de la Edad Media. Ha inspirado a dibujos animados, a Disney e incluso a fantasía heroica.
Aún así, fue el chapitel que no sobrevivió el que reflejó toda su genialidad y posible locura. Hasta el 15 de abril, pocos sospechaban que el chapitel era del siglo XIX debido a su integración con la catedral. Fue la intervención más espectacular. Cuando comenzó la restauración, Notre Dame ya no tenía su chapitel medieval. Los parisinos seguramente se habían olvidado de él, porque se quitó a finales del siglo XVIII. Sabemos que tenía una forma modesta por unos dibujos que sobrevivieron. Este era el chapitel que los arquitectos debían reconstruir. Pero Viollet-le-Duc imaginó un nuevo chapitel. Era el doble de grande. El arquitecto quería hacer de Notre Dame el monumento más alto de París. Por esto se le representa en una caricatura con una cabeza enorme, un cuerpo enano y una catedral ridícula en sus manos con un chapitel interminable. ¿Pero qué materiales se debían usar? A mediados del siglo XIX, podían construir vigas de metal gigantes que ofrecían a los arquitectos nuevas posibilidades. El metal estaba presente incluso en la estructura de antiguas catedrales, como la de Chartres, que sufrió un incendio en 1836. Pero Viollet-le-Duc eligió construir un chapitel de madera, como en la Edad Media. Los carpinteros que se enfrentaron a este desafío emplearon la técnica medieval de líneas, que representa la forma y la ubicación de cada viga vista desde el suelo. Esta proeza técnica se completó en 1859 con una altura de 93 metros que sobrepasaba a los monumentos más altos de París. Para hacer esta catedral una parte permanente del paisaje parisino, tenía que transformarse la Ile de la Cité. La capital se convirtió en un gran proyecto de obra. El trabajo del barón Haussmann destruyó el antiguo París para construir las grandes avenidas de una capital amplia y moderna. París se moderniza y se desmedievaliza porque la mayoría de los monumentos medievales que seguían en pie desaparecieron en esta época. Toda la zona que rodeaba la plaza desapareció para hacer hueco a la gran explanada, que consigue intensificar su perspectiva y su monumentalidad. Notre Dame ocupó el primer plano en una gran plaza. ¿Pero qué es esta catedral? ¿Sigue siendo un edificio medieval? ¿O es la obra de Viollet-le-Duc, que se representó a sí mismo con los rasgos de Santo Tomás, el patrón de los arquitectos, a los pies del chapitel? La catedral de los siglos XII y XIII sigue ahí. Está por todos lados. Tenemos que dejar de pensar que Viollet-le-Duc era algo así como un poeta loco medieval. Para nada. Viollet-le-Duc era un erudito. Le encantaba la arquitectura medieval, y eso es lo que importa, ¿verdad? Las restauraciones de Viollet-le-Duc vinieron por su amor a lo que había existido antes. Me habría gustado que Viollet-le-Duc hubiera dejado que el desequilibrio y la irregularidad fueran más visibles. Pero por otra parte, si hablamos en términos, si se me permite, del sex appeal de Notre Dame, por supuesto que Viollet-le-Duc fue fantástico. La catedral fue añadida a la lista de monumentos históricos en 1862. Cuando Notre Dame fue clasificada monumento histórico en 1862, incluía el trabajo de conservación durante siglos y el trabajo revelador de Viollet-le-Duc dentro del arte gótico en sí. La catedral, que se ha convertido en parte del patrimonio francés, es un monumento híbrido. Es tanto el trabajo de los obreros de la Edad Media
como la catedral ideal de un arquitecto del siglo XIX. «700 años después de haber colocado la primera piedra, la catedral de una ciudad común se ha convertido en el icono de una gran capital. A lo largo del siglo XX fue testigo de sucesos de gran importancia de la historia de Francia. Sus campanas sonaron en momentos desafiantes. Día tras día, ha servido como escenario de miles de recuerdos. Era uno de los monumentos más visitados del mundo. Debido a semejante proyecto de reconstrucción, la larga saga de obreros es más fascinante que nunca. La obra de restauración nos llevará a nuevos descubrimientos. ¿Pero qué principios se deberían seguir? ¿Y qué marca debemos dejar de nuestra época?